¿Quieres mejorar tus prácticas para llegar a ser un director eficaz? En el entorno actual, toda institución educativa tiene metas por cumplir y un largo trayecto con muchos desafíos por superar. La institución educativa, como organización, sabemos que depende del líder, que es el director, y a su vez de sus colaboradores. El director es quien tiene la visión para alcanzar, sabe cómo llegar, tiene la pasión y toma la responsabilidad de hacerlo. Para transmitir una propuesta de innovación a la institución, es fundamental comenzar con la puesta de trabajo colegiado, haciendo uso de las siguientes estrategias. El director debe solicitar la presencia de los actores claves para la planeación del proyecto, adecuar un lugar y proponer tiempos para reuniones semanales de 1 hora, en donde los colaboradores se confrontan con principios y valores con el objetivo de llevarlos a reflexionar sobre sus áreas de oportunidad. El contenido logra que los participantes tomen decisiones correctas en las situaciones que se les presentan. Esto a través del desarrollo de la identidad, la autoridad, la responsabilidad, el liderazgo, la familia y el trabajo. También hay que definir los propósitos y establecer con anterioridad los temas de discusión. Todos deben asistir y participar en las reuniones, contando con información previa sobre el tema o temas a tratar. Hay que definir los procedimientos bajo los cuales participarán los asistentes, conducir la toma de decisiones, tomar acuerdos y asignar tareas individuales. Tener presente que la toma de decisiones en asuntos de carácter académico se hace con base en datos verificables, cuantificables y de forma consensuada. Con ello, los involucrados adquieren compromisos con relación a objetivos y metas concretas, lo cual es una condición fundamental para que los acuerdos se cumplan. Dar seguimiento a los acuerdos que se tomen. El reto del director es conocer a sus colaboradores para alinearlos hacia la visión por alcanzar y ayudarlos a ser más productivos, ya que el equipo estará conformado por varios y diferentes participantes. Para lograrlo, hay que aplicar estrategias de diálogo, discusión y trabajo. El éxito del grupo solo se obtiene con plena conciencia de que depende de todos el alcanzarlo. No es un esfuerzo individual, sino la suma de todos ellos. Durante el desarrollo del trabajo colegiado, el director debe de darle seguimiento al trabajo de los colaboradores, guiarlos para que sepan hacer su trabajo y mejorar su actitud para lograr que se comprometan con la visión de la institución, haciendo uso de las estrategias para el seguimiento y retroalimentación del quehacer docente. Puede ser por medio de observaciones en clase, entrevistas, grupos de discusión, por ejemplo, el contar con los debidos registros para hacer adecuaciones cuando se requiera, para contar con datos fácticos sobre el proceso y el alcance del objetivo. Evaluaciones en donde cada participante es evaluado en cuanto a su disposición, acciones, trabajo y su productividad por el director y sus colegas. Estas son estrategias de mejora de la función directiva y el acompañamiento docente. Y por último, las autoevaluaciones para su debida retroalimentación y aprendizaje. Estas son en referencia a la ejecución del proceso, el seguimiento, rendimiento, el manejo de sus colaboradores y su eficiencia, que ayudan a generar información de cada participante sobre su actitud, comportamiento, desempeño laboral y el resultado del trabajo. Los beneficios de ser un director eficaz es alcanzar el desarrollo de cultura de productividad con calidad de vida que beneficia a todos, mejora el clima organizacional, los colaboradores aumentan su autoaceptación, forman equipos de trabajo eficaces y se genera un alto grado de compromiso. Como conclusión, el papel que juega el director de la institución es tan relevante como el de las personas concernidas con la misma, y aunque es necesario un motor interno que dinamice los procesos, el cambio depende más de las iniciativas, del trabajo de los profesores y de la dirección escolar que de cualquier reforma, y se considera que el centro educativo es posible que mejore si es capaz de aprender de sí mismo. Created using Powtoon.